Dentro de algunas generalidades con las que podemos comenzar, voy a ir de a poco moviendo el mapa para que se vaya observando. En algunas clases, Ahí nosotros está Alan. básicamente... Ah, ¿llegó Alan? Sí, venido. Hola, buen día, buenas tardes. Vale, va a empezar Buenas. Fran ya. Está atento. Mm, Ah, sí, una Bueno. persona. Vale. Eh, Hola, ¿qué ¿Qué tal? está ocurriendo? Voy a entrar un Va- rato, pero creo que me desconecto en unos minutos. Vale, no te Ok. preocupes. Bueno, básicamente, em, dentro de lo que conciernen las cosas que hemos estado viendo, la historia de los desarrollos empíricos no nos es tan relevante a no ser que, por ejemplo, toquemos lo que concierne al capítulo 2 de la obra de Cantor que empezamos a trabajar, que es básicamente solamente una pequeña porción del mapa, donde seguramente más adelante vamos a hacer énfasis en cómo Aristóteles de alguna manera es considerado por él como uno de los primeros en proponer un estudio naturalista, como él diferencia, ¿no?, la conducta biológica y la conducta psicológica. Pero dentro de algunas cosas que hemos estado viendo, nosotros, por ejemplo, acá abajo yo les he hecho, bueno, simplemente es un breve mapa de algunas filosofías que estuvimos viendo, como el pragmatismo por un lado, el instrumentalismo de John Dewey por el otro, algunas formas de materialismo que también participan. Acá, bueno, básicamente también están las filosofías que componen al sistema de los conductismos clásicos, Singer, las formas de mecanicismo y el contexto sociocultural de Estados Unidos que le dio origen al pensamiento clásico del conductismo. Y básicamente bajando esta línea de influencia, llegamos básicamente, casi todas confluyen en el conductismo watsoniano, que es a donde básicamente se puede observar el cursor que lo tengo, pero como también pueden observar hay otras líneas que se van hacia otros lados. Por ejemplo, las líneas que llegan acá tienen que ver con unas formas de conductismo distintas que derivan del utilitarismo, ¿sí?, como filosofía. Más hacia la izquierda están los conductismos que tienen más bien reduccionismos neurologistas, como por ejemplo el de Carr o por ejemplo, el de Max Meyer. Y más hacia lo que tiene que ver la derecha, ya nos vamos acercando hacia algunas perspectivas que estuvimos viendo, como por ejemplo el funcionalismo de Engel, lo vamos a tener acá porque pertenece a un conductismo, y más para arriba está la obra de James, pero bueno, obviamente en el centro Watson, porque fue algunas cosas que estuvimos trabajando bastante. Obviamente, si yo bajo un poco más, vamos a encontrar el sistema científico de Watson, que lo tenemos acá, que también lo estuvimos trabajando en un video, y al menos hacia la izquierda ya tenemos los principios ontológicos, metodológicos y epistemológicos del conductismo clásico, e inclusive la relación con algunos valores éticos, pero ahora me voy a ir hacia la derecha, y si subimos un poco más y nos situamos en el contexto en el que estamos ahora del mapa, tendríamos que seguir hacia la derecha hasta llegar a una de las formas de conductismo clásico, que es el cantoriano, ¿sí?, que es básicamente donde nos encontramos ahora, específicamente acá. Bueno, hasta acá llega básicamente un mínimo índice de lo que hemos estado viendo, algunas cosas con más profundidad, otras con menos. Si bien no vimos todas las filosofías clásicas, al menos vimos las más relevantes, como algunas formas de pragmatismo, pragmaticismo, eh, bueno, algunos aspectos de James, algunas cosas de Singer del último video, que aún falta por subir, que es ya filosofía de la conducta, y bueno, eso es básicamente la introducción que yo quería traer. No sé cómo continuamos ahora, Dami, si quieren iniciar ustedes con el capítulo 1 ya del libro de Cantor. Vale. Pues me he preparado también sobre el capítulo 1 sobre todo. Bueno, algunas otras cosas Ok, que no son exactamente del capítulo, pero me han parecido oportuno. dale. Ya compartí yo la pantalla. Es decir, si se ve la presentación, vale. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, se ve bien. Vale. Sí, Vale, pues aquí estamos dando la sección 1, capítulo 1, la ciencia de la psicología, una estructura conductual de Cantor. En este capítulo, como habéis podido leer,
trata sobre los eventos psicológicos y la ciencia psicológica. O sea, pues quería dar como un repaso de por qué es tan importante Cantor, por qué Cantor y no empezó, por ejemplo, Skinner, por qué, o sea, de qué manera los eventos psicológicos se pueden entender o caracterizar y la forma que tiene la ciencia psicológica y su método de estudio. Creo que son preguntas fundamentales para el psicólogo. Así que vamos a empezar. ¿Por qué esto es importante estudiar a Cantor? Pues bueno, hay muchísimos motivos. Podemos haber empezado por cualquier otro en realidad. Pero creo que es más acertado empezar por Cantor. Por ejemplo, en vez de Skinner, porque se dedicaba más bien a la filosofía y aquí estamos en un grupo de filosofía. Y además porque para los objetivos, al menos de este grupo, creo que es más interesante, aunque también pasaremos por Skinner. Que si bien Skinner también tiene una rama más filosófica, cuestión del conductismo radical, este tipo de temas, él era más bien experimentalista. Sin embargo, pues Cantor era más bien teórico, más sobre la filosofía, la psicología, básicamente el desarrollo filosófico del sistema científico. Y creo que se podrían haber complementado muy bien. De hecho, ellos lo hicieron entre sí, imagino que se leerían. Pero Cantor es fundamental y muchas veces se ha dejado como de lado en la psicología. Y que incluso autores actuales a día de hoy están disputando, partiendo de las bases que Cantor, su metateoría. Porque él no hizo psicología como tal, en realidad. Lo importante de Cantor yo creo que es eso, que no es psicología, sino que caracterizó cómo hacer una psicología científica. En un momento en el que ya estaba Watson, que ya había otros autores pensando cómo, digamos, em, evolucionar la psicología de una protociencia que era en ese entonces a una ciencia. Entonces, pues Cantor entendía que había que crear primero un sistema filosófico para coherente y riguroso para poder avanzar en la ciencia. Pues dejar de lado, por ejemplo, las introspecciones era algo que ya Watson había hecho, como hemos visto. Pero hacían falta muchos más pasos para evolucionar el tema. Y también otra de las importancias de estudiar a Cantor es que Cantor le da mucha importancia a explicitar los axiomas de las teorías científicas. Los presupuestos filosóficos, que sean revisables, modificando con el tiempo. Y esto es algo que no todos los autores en psicología tienen. Incluso de los más conocidos tampoco lo suelen tener. Suelen hacer cambios, pero muchas veces no son tan explícitos. Y creo que para mí eso es un error, a ser honesto. Pero bueno, la importancia de que sean revisables estos presupuestos, como ya sabéis, es que esto va modificando lo que tú vas investigando, lo que vas desarrollando, cómo hipotetizas, las teorías que creas. Porque una vez que tú obtienes nueva evidencia, estas se supone que son para desconfirmar las previas, las creencias que ya tienes de antes. Entonces, al tener unos buenos presupuestos filosóficos y crear un sistema en el que se puedan ir revisando, que permite es que descartes los anteriores, los que no han servido, los que ya están obsoletos. Por ejemplo, el monismo. Si quisiéramos descartar el monismo, pues buscaríamos pruebas de por qué bajo otros modelos. En este caso, si el monismo solo habla de una sustancia, pero luego en la realidad vemos que hay distintas sustancias porque tienen distintos efectos en el mundo, se relacionan de forma diferente, pues lo mismo el monismo es lo más acertado, lo más apegado a la realidad, lo mismo hay mejores opciones. Entonces, lo que permite unos buenos presupuestos es esto, ser flexible y al final eliminar el dogmatismo de la ciencia. Además, también es importante estudiar Cantor para evitar el cientificismo hardcore. De que solo la ciencia, solo los experimentos, solo... Eso no tiene ningún sentido. Dice Rivas, o sea, Rivas dice la filosofía no es importante, eso se tiene que dejar atrás. Wittgenstein no es filosofía, no tiene ningún sentido. La ciencia siempre va de la mano de la filosofía. Creo que es una visión muy infantilizada del conocimiento. Y hay que darle a cada, digamos, a cada dominio lo que se merece, digamos.
la teología, pues para gente más religiosa, más no sé qué, no sé cuánto, que sí, que no va a tener importancia en la vida pública, por ejemplo, pero para una persona individual en su pueblo, no sé qué, pues bueno, que sé, que haga lo que quiera. La filosofía tendrá su otra importancia, por ejemplo, aclarar los conceptos científicos, el ver de qué manera estudiar eventos, cómo falsar una teoría, cómo tener un PIC, tiene su importancia y normalmente no se le da en la ciencia. Además de que la filosofía permite dirimir muchas cuestiones de la psicología. Los conflictos como la mente, que si la dualidad cuerpo-alma, que si... Que, pues todos estos conceptos, todos estos debates, todos estos problemas de los que siempre nos estamos quejando en psicología, se resuelven con la filosofía científica, no con la psicología. Muchas veces no tenemos herramientas porque no investigamos estos aspectos. No tenemos en nuestra universidad o en nuestros estudios, no tenemos esa formación en realidad. Además, como dice Gustavo Romero en su curso, hay problemas propios de la filosofía científica que no pueden resolverse con la ciencia, que deben de resolverse con las propias herramientas de esta filosofía científica. Entonces, si tratamos de resolver una pregunta de un dominio con un dominio, lo que vemos es que no tenemos herramientas y que no podemos solucionarlo. Acabas a ver tú, por ejemplo, la mente en una probeta, pero filosóficamente puedes o bien descartar porque es importante, por ser una palabra multívoca, por poder confundir, por no ser algo muy claro. Pues hay distintos aspectos de la filosofía científica que permite a la ciencia avanzar. Ejemplos de preguntas propias de la filosofía científica que dice Gustavo: ¿qué es el significado? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es una proposición? ¿Qué es el azar? ¿Qué es una causalidad? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es un modelo? A veces usamos el azar, la casualidad, causalidad, perdón, la teoría, los modelos y no sabemos ni lo que significan en realidad. Que no hemos estado en entender lo que es el concepto. Es vital, por tanto, estar bien informado de la filosofía científica, caer en sus definiciones y todo, como estos conceptos sin saber qué significan o saber qué distintas conceptualizaciones hay de estos fenómenos. Vale, ahora la última diapositiva previa a entrar a Cantor, que también tiene relación, es para un poco las bases de la filosofía científica y de la ciencia y por qué es tan importante que leamos este libro. Y es sobre, por ejemplo, el campo de la epistemología. Pues que unos presupuestos entenderles, por ejemplo, llevan investigaciones poco rigurosas. Si tú tienes convencimiento de que la Tierra es plana, vas a buscar evidencia confirmativa de que la Tierra es plana, efectivamente. Y te estás saltando en paso negativo, te estás saltando un montón de evidencia en contra de tu posición. Y esto es porque tus propias bases están siendo malas. Si no caracteriza unas buenas bases filosóficas, no puedes empezar a investigar, a recabar datos que sean coherentes con lo que estás investigando y que permitan ponerlo a prueba. Entonces, si no hay evidencia de que la Tierra es plana, ¿por qué recabar evidencia que así lo confirme? O sea, si en realidad la pregunta de base es mala, no vamos a llegar a una solución. Aquí, por ejemplo, el falsacionismo popperiano, que es un ejemplo de una aplicación de la filosofía científica a la ciencia, daré una solución de cómo atajar este problema. Este falsacionismo, lo importante es desmentir las proposiciones, no confirmarlas. El falsacionismo tiene sus problemas. Porque para verificar una proposición, por ejemplo, todos los búhos son negros, tendrías que observar absolutamente todos los búhos del mundo. Entonces eso muchas veces no es posible. La forma más rápida es ver si hay alguno que no lo sea. Y si se cumple la evidencia de esta proposición, pues rechazamos como incompatible la confirmación. Es algo muy importante, pero que muchas veces esto también hay que evitarse con confirmación de los presupuestos filosóficos. Si yo, por ejemplo, tengo el presupuesto de monismo, pues evidentemente toda la investigación va a seguir en adelante, va a ser monista.
Es decir, no voy a ver se relacionan las distintas sustancias físicas, no sé qué, sino que solo voy a estar estudiando como si hubiera solo una. Entonces, hay muchas preguntas y cuestiones que no se van a ir respondiendo. Entonces, por eso hay que entender los presupuestos como un apoyo y no un hecho a demostrar, no una realidad que está ahí dada en el mundo. Pero sin embargo, el falsacionismo también tiene problemas. Es muy naif, ya que pues puede observar todos los ejemplares y hay veces que a lo mejor no es, por ejemplo, todos los buenos son negros, pero no has podido observarlo todo, entonces todavía mantienen la hipótesis de que son negros todos. Y esto Lakatos lo supera con PICS, programa de investigación científico, que pueden ser progresivos o regresivos. No es progresivo cuando vas a descubrir nuevos fenómenos, vas a explicar nuevos fenómenos sin acudir a hipótesis ad hoc. Es decir, vosotros para mí si tenéis alguna duda, ¿vale? Si no es necesario crear una nueva hipótesis para explicar algo que no has predecido previamente. Una buena teoría científica debe predecir los hechos antes de que sucedan, entre comillas, o sea, con su evidentemente con sus variables y tienes que recabar datos, evidentemente, pero no puedes, digamos, explicar algo a posteriori de que ya ocurre. Si no, no es una científico. Y un pi que puede ser regresivo cuando todo el rato tienes que crear nuevas explicaciones para fenómenos que ya han ocurrido. La instancia de Cantor, aquí en el episodio, es que crea una metateoría, una teoría científica, no una teoría científica, sino cómo debe ir construida la teoría. Esa es lo que es la metateoría. De cómo articular la ciencia psicológica. Creaba axiomas sobre la conducta psicológica, caracterizaba cómo se relacionaba la conducta ante cada estímulo, ante eventos variaban entre sí. Pues todo esto es lo más fundamental de Cantor, elemento conductual, ejemplo claro de. Y sobre todo se restringen los eventos psicológicos, es decir, la restricción es lo que buscamos. Que la ciencia lo que trata de explicar normalmente es en qué punto está un fenómeno. Que si se pudiera dar fuera de estos dos puntos, sería ya predecible. Siempre tienes que tener palo. Entonces, que tú restringas los eventos psicológicos cuando y te permite predecir y interpretar bien los hechos. Que hace que no te puedas confundir que uno es forzado cuando en realidad no lo es. Este tipo de cosas. Digamos, algo bastante de son las leyes. Las leyes, vamos a ver las cosas. He hablado un poco de las leyes antes de. Las leyes son aplicaciones matemáticas que dan cuenta de un dominio evento puede variar restringidamente cerrado. Por ejemplo, la conducta de un organismo. Veis bien desde gatear hasta terminar una carrera de estudio, no sé qué, pero jamás puede, psicológica de un humano, por ejemplo, llevar a volar. Tiene la capacidad biológica de volar, a no ser que tenga una vida, que tenga no sé qué. Pero digamos que lo que tratamos así, ese aspecto es ver las limitaciones y también, digamos, las posibilidades de comportamiento. Entonces, la ciencia psicológica, pues, permite teorizar y desarrollar leyes de la conducta psicológica para entender estas limitaciones. Y aquí es donde Cantor define lo que es el evento psicológico, las conductas que estáis viendo. Y entiende el segmento. Esto quiere decir que no es la realidad una unidad. Sí, no es la realidad, no. De hecho, no es lo que sucede. Es nuestra abstracción de lo que está ocurriendo. Nosotros vemos que una lila coge un plátano, pero eso no es el segmento interconductual. Eso es el hecho. Es que lo ha cogido y tal, tú de ahí, de esta observación, recoges una abstracción. O sea, interpretas y abstraes que ese mono, por ejemplo, anteriormente ha sido reforzado para agarrar la banana porque lo ha comido. Pero es importante, claro que a menudo, pues, con estos análisis lo que hacemos es inferir sobre el constructo de la conducta del organismo.
observamos una respuesta a un tratamiento específico del organismo, nosotros inferimos la conducta previa de la que tenemos, pero no observamos la conducta en ese momento. La conducta luego la inferimos siempre a posteriori. Vale. Cantor relaciona varios conceptos para entender los psicólogos. Aquí esta es digamos, de lo más básico y fundamental también de Cantor. Cantor entiende que se relacionan tres eventos distintos: el estímulo, la respuesta y la función. El estímulo, pues, en particular, es un organismo vivo dando los valores en parámetros del organismo. Por ejemplo, si un organismo ve una saliva, puede aumentar la probabilidad de que salive. Si no lo viera, no salivaría. Por eso el estímulo, al entrar en contacto con un organismo, está estimulando. 2. La respuesta como tal. Es la interacción del organismo individual R-E. Siempre con el estímulo E. No puede haber una R sin E. Al menos en el sistema de Cantor. Y esta relación de R y E es lo que crea la F, la función. La función es el tipo de relación que tiene la respuesta con el estímulo. Interesante que la función es esta interacción entre la respuesta. El resultado, digamos, psicológico. Es lo que sucede. Tras haberse ya emparejado la respuesta con un estímulo, la función que tú dices, por ejemplo, este niño ha cogido la comida para comer. Comer es una función. Es lo que hace cuando la comida. Entonces, si al presentarse el estímulo da una respuesta, pero esto si mejora la supervivencia, pues se crea una nueva función. La función E ante el tipo E concreto se va a relacionar dando una R específica, que es comérselo. Vale. Ahora, la importancia del objeto de estudio y darlo. Pues Cantor aquí entiende que el estudio científico es extraer conclusiones no solo del propio objeto, sino diferenciarlas de otros objetos parecidos o similares. Por eso él entiende que los que están de la mano deben entenderse como totalmente complementarios, pero se deben de poder separar y se pueden tener que diferenciar para entenderlos. Además que tú entiendes lo biológico, puedes entender que es lo diferente organiza los psicólogos. Claro. Entonces, es fundamental que entienda que el evento es real. No hay un reduccionismo real, sino que tiene un real. Aquí, pues bueno, también pues, está con el concepto de emergencia. La emergencia es como un nivel que surge dentro de otras unidades más fundamentales, por ejemplo, el físico, social, tecnológico. Todos estos son niveles básicos fundamentales. Pero si se relacionan varios de ellos, pueden crear subniveles. Por ejemplo, lógico que veis aquí en la sociedad, al relacionarse crean un subnivel que sería esta unidad de análisis psicológica sería una emergencia social. Estaría aquí. ¿Vale? Entonces, pertenece pertenece a lo biológico, pertenece a lo social, sino que se crea un nuevo nivel totalmente distinto, pero que está evidentemente mutuamente relacionado. Entonces, Cantor ya hace ya muchísimos años ya entendía que era un error adherir la biología o la sociología para explicar lo psicológico, que tenía que ser un objeto único. Entonces, de esta forma se evitan caer en reduccionismo lógico al explicar la conducta individual por la masa de personas. Pues eso, digamos que es lo que permite Cantor
estudiar un objeto. Vale. También Cantor concretamente habla de las variables que modulan el aprendizaje, que a veces sí muy rápido, pero dice que el aprendizaje depende de factores de la capacidad de ver, escuchar, el conocimiento previo. Y esto pues a mí al menos me ha parecido interesante porque me relaciono con las variables disposicionales que propone Skinner con las operaciones, ya que no solo la respuesta y el estímulo están en relación para crear la función, sino que el propio organismo, la respuesta varía del organismo según la variable organímica, según el estado físico, químico. O sea, solo está interaccionando a nivel psicológico, también el biológico, el social, el físico y el químico en un mismo momento. Y esto es lo que hace que sea muy complicado a nivel psicológico. Entonces, estas variables disponen o facilitan el aprendizaje. Y entonces aumentan la probabilidad o disminuyen la probabilidad de dar una respuesta a un organismo ante un estímulo. Por eso esto es probabilístico. Tú no puedes predecir al 100% lo que va a hacer un organismo, porque puede que en algún momento esté cansado, puede que en algún momento tenga apetito, puede que no sé qué. Entonces todo esto va a estar siempre afectando, variando los parámetros de la ecuación del comportamiento. De esta manera va a poder determinar al 100% lo que va a realizar un organismo. Si va a tener una horquilla y va a saber que está entre unos valores más determinados. Entonces, de esta manera, Cantor expone una idea sensacional. Es que el evento psicológico no se puede predecir de manera lineal. Siempre hay como una bidireccionalidad. Hay distintas variables afectando a la vez, afectando la conducta de ese organismo y haciéndolo algo probabilístico. Esta es lo que Cantor denominaba interconductual. De aprendizaje, pero que era una previa de Cantor. La historia interconductual es como ese organismo biológico se va relacionando con su... va adquiriendo y aprendiendo de él las experiencias previas. Desde que nace hasta que muere, ese organismo va cambiando, va modificando tanto organímicamente como las respuestas que da, va modificando la relación que tiene con los estímulos. Entonces, un niño ante un estímulo dado se puede relacionar excitatoriamente, apetitivamente, pero luego de mayor puede ser lo contrario, puede evitarlo. Secuencia de esto es algo fundamental que se deriva de cómo se relaciona la conducta va cambiando siempre, nunca para de modificarse la conducta. Desde que nace hasta que muere siempre está cambiando. Al variar la historia interconductual, entonces las preferencias del organismo se modifican. El esquema del establecimiento de abolimiento está hablando es que las de establecimiento están en el efecto resultante de frecuencia, las de abolimiento. ¿Qué pasa? Que aunque tú hayas sido muy reforzado a hacer algo, por ejemplo, a tener sexo, si tú en ese momento te sientes cansado, da igual lo mucho que te guste, no vas a tener ganas. Vale. Entonces, después de esto quería traer la definición etimológica de conducta porque es que es muy importante porque la etimología te explica el origen de las palabras. A veces te dan pie a entender un poco mejor a qué se refiere. Está hablando de cualquier término. El término conducta, latín, que significa guiar o conducir. Entonces, la conducta se refiere a la forma en la que se conduce una persona. Y ya se conduce porque nunca es algo estanco, nunca es una línea recta la conducta. Siempre va variando según el camino que vaya tomando y según la acción, la palabra. Y la parte que más me ha gustado de todo el capítulo 1 es cómo diferencia el evento psicológico de otros eventos. Cantor entiende el objeto psicológico como un objeto de estudio natural, de una ciencia natural. Aquí ya depende de
qué tipo de investigación vayas, por la aplicada a lo mejor no sea natural, dirán más social o no sé, como manipular, como pero para entenderlo en términos de ciencia básica, tanto lo entendía en términos naturales, que estudian las interacciones de eventos en su campo, o sea, al igual que la física, astronomía. Y él entiende que hay que buscar la diferencia entre los eventos psicológicos de otro tipo. Que siempre el psicológico va a ser tanto lógico como físico como a la vez. Hay que entender lo que diferencia a los psicológicos de los reales para entender que estamos estudiando. Entonces hace tres diferenciaciones entre la física, la biología y la psicología. Dice que la física, aquí no sé hasta qué punto es así exactamente en realidad. O sea, esto se llama bien. Habría que profundizar más para entender si esto es así, que hay pero o no. Tanto lo entiende a las acciones físicas como computativas. En términos descritas en términos de equivalencia de fuerza. Si tú mueves, por ejemplo, una fuerza de 10 kilos a un objeto, ese objeto se va a mover con una fuerza de 10 kilos. Siempre va a ser equivalente, ¿no? Tú no mueves 10 y se va a mover 5, por ejemplo. Pero si esa roca pesa 15, pues aunque tú muevas con 10, no se va a mover porque no tiene los 15 que necesita para moverse. Otras interacciones que Cantor propone es la biológica, que él dice que son responsivas. Que esto lo que permite es que pueda gastar más de energía de lo que se le está dando. Por ejemplo, un organismo en un momento determinado, aunque no esté comiendo para obtener más energía, con las que ya tiene reservada, que esto es fundamental en los lógicos, energía, se puede mover más de lo que le permitiría en ese momento que no estuviese comiendo, porque guarda la energía. Entonces Cantor, que las respuestas biológicas siguen una fórmula estímulo-respuesta, ER, que creo que ya en algún momento también hablaba yo de que la respuesta biológica, entiendo que son más estímulo-respuesta que antes, ¿no? Pero aquí también está en Cantor. Dice que el estímulo condiciona la respuesta y que el estímulo requiere de una respuesta del organismo. El estímulo no puede ser un estímulo. Licita una respuesta. Y estas interacciones biológicas las entiende dentro de unas funciones preservativas. Siempre las respuestas biológicas van a ser para mantener vivo o mantener la supervivencia de ese organismo. Por ejemplo, bien respirando, bien adquiriendo alimentos. Pues todo este tipo de respuestas que no tienen tanto que ver con funciones fuera de la observación de la especie o del organismo. Y luego él habla de las interacciones psicológicas como adjetivas. Son más flexibles que los biológicos. Los biológicos, digamos que él dice, necesitan de estructuras fijas. Funcionamiento, por ejemplo, necesitan de unas glándulas salivales que en un momento específico saliven, tal. Pero el psicológico es diferente. El psicológico lo que hace es que esas glándulas saliven en un momento o en otro. Está siempre en el mismo y ante los mismos estímulos. Podéis variando tanto de intensidad como en la que va respondiendo. Entonces, ante un mismo estímulo, las funciones psicológicas pueden dar una respuesta distinta, pero por ejemplo, ante la comida no va a dejar de salivar, por ejemplo, a no ser que es claro. Pero en una respuesta psicológica, por ejemplo, ante un libro, puedes quemarlo, leer. Hay muchos tipos de respuestas posibles. Entonces estas respuestas se van acumulando y van modificando las siguientes, se van encadenando. Entonces, Cantor entiende el evento psicológico más relacionado con el desarrollo que la función lógica. Entonces, no solo tiene funciones preservativas, como estamos viendo, sino que tiene funciones explorativas y exploratorias. El objeto de estudio psicológico, las interacciones psicológicas buscan manipular su medio y explorarlo y pues, básicamente aprender de su entorno. No tiene, digamos, la función de mantener ese organismo. Se encarga lo biológico. Y aquí, otras cosas muy importantes es que le da importancia a la caracterización de la conducta psicológica.
básicamente define una serie de instancias en las cuales la conducta tiene que tener como requisito previo para que podamos considerar la conducta psicológica, porque si no podría ser conducta biológica, conducta física, podría ser otro tipo de conducta, pero para que sea psicológica se tanto responde que tiene que cumplir una serie de características, estas 6. Deben ser interacciones psicológicas diferenciales, que ante un estímulo se va a responder ante otro. Una podrida no te la va a comer, que huela bien, sí. También tiene que tener una característica una interacción integrativa. Se pueden encadenando, por ejemplo, para escribir, no puedes sin saber nada ponerte a escribir directamente. Primero tienes que leer, saber sostener el lápiz, hacer los movimientos. Pues se van encadenando las respuestas. Esto, digamos, aquí también lo relaciona con encadenamiento. Operantes que se van encadenando operantes. También entiende que deben tener interacciones variables para que sea conducta psicológica. Esto quiere decir que la conducta va a variar siempre, obviamente, va a parar hasta que consiga lo que necesita. Por ejemplo, la caja problema de Thorndike. Va cambiando, va tocando palanca, va moviéndose por la caja, va cambiando, va haciendo distintas cosas hasta que consigue salir de la caja. Luego la conducta psicológica también dice que tiene que tener unas interacciones modificables. Al tener ya una experiencia previa, eso debe modificar la siguiente, no puede ir, eso. También tiene que tener unas interacciones demorables. Es decir, que la conducta psicológica se puede, digamos, arreglar o ajustar a tiempo. Tener una hora que ya a cierto sitio, no va a ir antes que eso, o sea, que no vaya a llegar. Puedes esperar y en el momento vas a ir para allá. Y luego también tiene que seguir unas interacciones historias. Si te piden dar una respuesta, pero tú ya tenías que dar otra y son incompatibles, tú al final vas a dar solo una y la otra no la vas a poder dar. O sea, va a inhibir una. Ya para acabar, pues habla de la fuente de datos psicológicos recaban los. Dice que en otra ciencia, que es muy normal estudiar cosas muy diferentes al investigador, pero por ejemplo el chico que estudia el sol, no sé qué, pero el psicólogo tiene la dificultad de estudiar cosas de su propio pensamiento y cosas muy cercanas a él. Esto puede explicar por qué muchas personas informales que piensan que pueden entender por qué se comportan como lo hacen, por qué otros se comportan de otra manera, porque se observan a ellos y a otros, pero a no emplear un método científico realmente tienen datos fiables, es simple introspección, en realidad no tienen criterios para validar, para entender lo que están estudiando, para darle un sentido. De aquí la importancia de un sistema científico. El darle esa coherencia, ese sentido a los. Y no hay un solo método científico, hay muchos diferentes. Y luego habla de que en psicología predominando zona de campo, que es para investigación aplicada y para estudios sociales. Ahí hay otro. Está súper guay. Sí, negro. Sí, quedó muy bien. Es una cosa que esto que fuera un poco peñazo, la verdad, o sea, no quería aburrir. No, sí, ha sido súper guay y estaba muy bien esquematizado así, muy bien. Muchas gracias. Fantástico. Luego pásalo al Power. Está muy bueno. Sois unos amores. Si tenéis alguna duda, se me podéis decir. A mí me interesa lo de la metateoría de Cantor. Sí. No sé exactamente cómo propuso él que se crearan las teorías psicológicas. Sí. Pues este capítulo sobre todo va un poco de eso. Por ejemplo, si te has fijado, él ha dicho en el capítulo cómo se debe caracterizar el evento psicológico.
has dicho, tiene que seguir esta serie de pasos, estos 6 pasos. Deben ser diferenciales, deben ser variables, deben ser inhibitorias, no sé qué. Esto es un ejemplo de metateoría. Que tú al explicar o al crear teoría, después tienes que tener en cuenta si de verdad un evento es lógico o no. Entonces él da los pasos para saber si eso es un evento. Pero también te explica cómo se obtienen los datos. Por ejemplo, puede ser investigación de campo, investigación de laboratorio. Y según el tipo de forma de investigar, va a tener unos datos relevantes para una cosa, para otra. Y con el otro, para ¿sabes? Entonces, por ejemplo, con eso, ya sabes que si estabas haciendo una observación de campo en un contexto natural, vas a hacer una generalización al objeto de estudio general. Tienes que hacer una a ese terreno concreto, particular. Es como que te va acercando, ¿no? Como que te va haciendo como una jaula donde tú ahí trabajas. Sí. Esa es la metateoría. Guay, guay. O sea, ¿vayas a poner algo? ¿Queréis contar algo del tema del capítulo? Yo la verdad no me preparé nada para exponer. Simplemente leí y me dejé ir. No Lo hace, siento, chicos. no hace falta tampoco. O sea, yo lo hago, por ejemplo, porque a mí me apetece, ¿sabes? Porque ya dijimos al principio que cada uno que haga lo que como si no se lo lee y simplemente quiere atender o sea, eso es porque el tema de querer aprender otra cosa. Mm. Hacer un examen igual. Claro. Si estamos en vacaciones, chicos. Adri, Sí. leyendo a Cantor, ¿qué identificas que se pasó también a Skinner? Que se pasó también a Skinner, perdón. Sí, en plan, ¿cómo se influyeron? Ah. Pues sobre todo, por ejemplo, el tema de cómo se relacionan los eventos psicológicos. O sea, por ejemplo, el estímulo, la respuesta, las formas de la conducta psicológica, yo la veo más relacionada con por ejemplo, la teoría operante de Skinner. Skinner sí que separaba mucho el condicionamiento clásico y decía que eso era más bien fenómenos biológicos, psicológicos, pero el operante. No sé exactamente si esto fue de Cantor a Skinner o al revés. Al final se puede saber porque a ellos no hablaban mucho. Pero, por ejemplo, el tema del conductismo radical de Skinner, de relacionar los eventos, cómo estudiar los fenómenos, el por qué qué no hablar de lo mental, sino hablar en estos términos. Todo esto me da mucho de Cantor, metateoría de cómo debe ser la ciencia psicológica, entre comillas, que van por otros caminos en realidad. Skinner fue también muy Wittgenstein en ese sentido, así que tuvo bastante relación. Pero escribió en una carta como que le echaba de menos a Wittgenstein, eso, si no, parecía que se conocían muy bien. Bueno, Qué monos. sí, sí. Todas que me parece que hay mucha relación, pero como no he leído tampoco mucho a Cantor, no sé exactamente en qué aspectos más, ¿sabes? Decirte ahora. Lo primero que he leído de Cantor ha sido esto. He escuchado cosas, hablar de él, he escuchado yo. ¿Y el resto vosotros qué habéis visto o leído? ¿Qué os ha parecido más interesante de la lectura? A mí lo que me pareció muy interesante es las categorías que lo va estableciendo, que es como que agrupan muchas cosas relevantes. Por ejemplo, cada vez que él habla de conducta biológica, prácticamente está hablando de el reflejo de retirada,
está hablando de los tropismos y está hablando de la respondiente prácticamente, ¿no? Si te fijas en los ejemplos. Pero, al menos hasta esta parte del libro, no se insinúan los efectos del condicionamiento de orden superior, por ejemplo, ¿no? Que serían como ya un aspecto un poco más gris. Ahora, sí entiendo que ya cuando él habla de conducta psicológica, ya te está hablando de funciones de estímulo individuales y culturales, es decir, la máxima expresión de los operantes. Al menos eso es lo que alcanzo a entender con esa distinción que él hace de los dos. Claro, si te fijas, de hecho, sobre eso, veis que él hablaba de la ley del efecto de Thorndike, pero no hablaba del condicionamiento antes, que es previo a Skinner, en realidad. O sea, es como un sistema contemporáneo a Skinner en ese sentido. Un poquillo antes al principio, pero es más bien contemporáneo. Entonces va como por otro camino, va muy relacionado. Claro, él le llama conducta psicológica a todo lo que sea voluntario, iniciado por el organismo. No sé si exactamente esos términos, pero ya habla más o menos de eso. Yo cuando lo he estado leyendo, ya que era como operante entre comillas, ¿sabes? Que él no lo Ajá, entendía así, evidentemente, pero que va por ahí. claro. ¿Y a qué Sí, a te mí me refieres? parece que hay, Dígalo. no, sí hay muchas similitudes con el conductismo radical, que bueno, habría que ver históricamente cómo se influenció, quién influenció a quién. Pero bueno, el énfasis en las funciones de los estímulos creo que también se hace desde el lado del análisis de la conducta, como el estímulo puede ser reforzante o punitivo, o bueno, después cuando se agregan los estímulos antecedentes como de establecimiento, de abolición o la motivación, creo que también se le da relevancia a eso. Después, otra cosa que me llamó la atención fue cuando, bueno, describe áreas de divisiones del estudio de la psicología y habla de la psicología fisiológica, y bueno, sin caer en el reduccionismo, como esa área de la psicología, digamos, se encargaría de estudiar el efecto que tiene el ajuste total del organismo en un determinado órgano, digamos. Por ejemplo, en el cerebro, digamos. Pero bueno, sin caer en que eso causa el comportamiento, sino cuál es el efecto que tiene el comportamiento sobre los órganos. De hecho, él creo que también hablaba de cómo era el organismo pero el que respondía y no sé si también ahí hubo... Hay muchas cosas Claro. que yo al menos pues, estoy aprendiendo ahora y parece que ya lo había leído. En verdad, es eso porque Cantor fue como un poco maestro entre comillas de Skinner. Skinner se separó, luego quería trabajar con Cantor y al final como que yo creo que se iban leyendo mutuamente y no podemos saber tampoco quién influye a quién en cada cosa porque yo creo que fue algo muy... Creo que no te... Pues en qué acuerdo han llegado y sobre todo en qué se diferenciaban, qué cosas no estaban de acuerdo. Sé que Cantor no estaba de acuerdo en cosas con Skinner. Interesa. A ver qué pasa ahí y la de... Sí, con el conductismo en general parece que tiene diferencias, porque bueno, en algunos puntos no entiendo bien porque a qué va cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 2 creo que habla de conductismo, dice que no puede reducir al organismo o el comportamiento psicológico a un aumento en la frecuencia debido a las recompensas. Eso es como una indirecta para Skinner, me parece, o para la ley Para Skinner del no, efecto, digamos. no para la ley del efecto. Me parece que ahí él está cuestionando eh, aquellas formas de conductismo donde se notaba más el reduccionismo materialista, Claro. que son parte de los clásicos, me parece. Tú piensas que Claro. él es más previo a Skinner que dudo mucho que está por Skinner. Sí, sí. Pone aquí Manuel. Cantor trató de matar a muchos fantasmas en la máquina. Las últimas palabras fueron espíritu, espectro, duende, noumen, maldición, trascendente, misticismo, visible, creador supremo, ángel, demonio. Sí, la verdad que es una lectura bastante objetiva del libro, porque vos fíjate que por un lado
separa algunas formas de materialismo, pero si te fijas en el final del capítulo 1, los dos libros que recomienda leer precisamente son los núcleos duros del conductismo watsoniano, pero al mismo tiempo, fíjate cómo ofrece algo que yo creo que casi ningún conductista clásico tiene, que es una organización total de lo que es un sistema conductista, ¿no? En los clásicos, por lo general, hay propuestas de lo que sería la reforma objetiva de los procesos psicológicos, es decir, todos trataban de traducir la conciencia o la mente en comportamientos, como lo habíamos visto, pero no habían ofrecido. Creo que le llaman taxonomía a esto, o taxología. Bueno, yo tengo como explicaciones distintas, pero creo que se refiere a eso, ¿no? Es muy interesante porque eso es lo que hace, digamos, la filosofía. Lo que tú tratas siempre es de aclarar los conceptos. Digamos, eliminar el oscurantismo. Por ejemplo, Riva es lo contrario a eso, como conocéis. Justamente por eso, porque le da poca importancia o nada a la filosofía. Entonces, Cantor para mí es de lo más claro que hay en psicología. Y lo que más interesante me parece por eso. Que lo que te permite es no confundir los términos, no confundir las explicaciones. Y al menos yo leyendo este capítulo 1 de Cantor, leyendo el de Skinner de Ciencia y Conducta Humana, para mí me aclara mucho más de Cantor y entiendo mucho más de qué está hablando que Skinner. Skinner también diga cosas muy interesantes. Pero se nota en la claridad con la que transmite la idea y que parece ser como más preciso, ¿no? De lo que está hablando. Sí, sí. Sí, es más limpio el texto, es verdad. Sí, yo leí hasta el segundo capítulo, el tercero, que es donde ya empieza a desarrollar más su sistema, no lo llegué a leer todavía, pero bueno, para la próxima quedará. Dice Cristian, antes que nada, muchas gracias por la exposición. Algo que siempre me generó inquietud en todo el siguiente. Si bien hace una distinción entre los principalmente para ubicar a las últimas naturales, ¿Cantor hizo alguna vez una distinción entre la psicológica y social? Es decir, establece postura cuarto tipo de evento que hacer los eventos. ¿Serían diferentes eventos psicológicos? Pues mira, yo no sé si lo hizo directamente, pero con lo que hayamos leído, hemos visto y podríamos responder eso. Él decía que el evento psicológico no era ni biológico ni social. El psicológico él es diferente al social, ¿vale? cuando nombra alguna de las especializaciones de la psicología, nombra la psicología social y cultural, y él dice bueno, que gran parte de la conducta humana es convencional en el sentido de que se adquiere debido a cómo se prescribe en determinada cultura. Entonces Claro. la psicología social estudiaría eso, cómo se desarrolla el comportamiento en contacto con grupos de individuos. Sería un recorte dentro de todos los objetos con los que interactúa el humano, cuando interactúa con grupos específicos de humanos, eso sería conducta social, digamos. Claro. Creo que lo que entiendo es que lo social está influyendo al psicológico. No puede ser psicológico. Refiere a interrelación entre una respuesta, un estímulo y una función. No puede haber distintas respuestas, solo puede ser una. El análisis, digamos, para lo social afecta a lo psicológico, afecta a lo social. Se pueden Entonces, ¿no podríamos analizar la conducta de grupos aislados? aislados que te refieres. Por ejemplo, islamista Una o familia, claro, pero con más sociológico. ¿eso sería más de competencia sociológica? Claro, creo que no, o sea, no estudiarías el grupo, sino cómo el grupo interactúa con la conducta individual de un organismo, digamos, cómo la Por conducta ejemplo, individual se Mm, desarrolla claro. en interacción con un grupo. sería Sería la una cosa familia. muy distinta. No estudiaría la sea. familia en relación, no. Estudiaría la familia en relación con la específica. Ujú. Mm. Ujú. Yo no me acuerdo cómo era la palabra. Es que Cantor era muy. Que ha puesto antes el manual. Anti simbología, muy anti ídolo. Era la palabra. ¿Cómo se.? Iconoclasta. Eso, era muy iconoclasta. Eso me gusta mucho. ¿Qué significa eso? Iconoclasta es que no acepta ningún ídolo, ningún dogma, ningún. ¿Sabes lo que te digo?
como que no acepta algo que sea así de esa forma y ya está. Que no se pueda cambiar, o sea, eso. Cállate. Sino que era muy contrario a, bien. digamos, a eso, a idolatrar a un ídolo, pues, no sé. Ciencia que este psicólogo o este físico, igual es la polla, el mejor, no sé qué. Él era totalmente contrario, él iba a los argumentos. Ya, vale, esto está bien, pero te estás pasando. Quiero. Genial, sí, sí, O sea, sí, es verdad. yo creo que por eso a lo mejor hubo algunas razas de más. Con algunos psicólogos. Sí, por eso no era tan popular también. Sí, de hecho hay un texto de Hunter muy antiguo que ya cuando se empiezan a generar como las primeras grietas entre los conductismos clásicos, el texto se llama Carta abierta a los anticonductistas, no sé si lo han visto. Lo curioso es que a Cantor se lo considera anticonductista en ese texto por alejarse de las ideas generales Sí. que ya venía teniendo el núcleo duro, ¿no? Que bueno, ¿no? Pero coincide un poco con lo que vos decís. Yo también me considero, la verdad. Pero es curioso porque muchas veces se tacha el interconductismo de conductismo, pero justamente Cantor, el conductismo se quería separar del conductismo. Y pues tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay mucha gente que dice, pero si luego trabajáis juntos, si tenéis cosas muy parecidas, podréis estar más unidos entre comillas. Pero yo creo que hay motivos suficientes y razonables para esa postura. Vos lo entendés como una especie de psicología objetiva no conductista. No, es que no le pondría el apellido, ni conductista, ni cognitivista, ni nada. O sea, para mí es psicología científica, ya está. No científica ni cognitiva. Hay psicología y ya está. Y la psicología debe ser Pasa que, científica. bueno, es confuso que, bueno, que justamente el nombre sea interconductista. Claro. Sí, o sea, Pero Claro, ¿por qué pero el hablaba hecho de de eso? Por cómo se proponer... relaciona el evento psicológico. No lo decía por... No era un interconductismo como tal, que luego al final pues se ha creado... Sabemos, ¿no? Pero los ismos siempre son como una supuesta ideología que un grupo de personas sigue. Por ejemplo, el conductismo radical Correcto. pues, es un grupo de personas que estudian, aprenden y siguen al conductismo radical de Skinner. Y de hecho el propio Skinner criticaba esto, o sea, él no le gustaba tampoco. Decía sobre conductismo, hablaba sobre los ismos y decía que cualquier ismo era dogmático por naturaleza y que impedía el conocimiento. Porque tú Claro. no podías ser crítico con tu propio grupo. Eso es como algo muy difícil. Si tú te consideras conductista, te vas a criticar a ti mismo, en serio. Te estás atacando casi que a ti mismo. Porque si formas parte, y es como que eso elimina la objetividad en realidad. Ajá. sí, al final del capítulo 2 reconoce, como al conductismo lo reconoce como una revolución exitosa, con todas sus pros, y bueno, y también nombra las contras. Pero bueno, no lo desarrolla mucho, es una parte al final del capítulo. Cantor, por lo que he leído, hay algunas cosas hablando de ese tema, decía que no se consideraba su sistema conductista. Luego, pues lo incluyeron otras personas en el que se separaba de eso. Se me ha hecho como más cortito hoy, como que quería más. Sí, pasa que, bueno, pasa que tampoco hay tanta extensión en esa parte. Ha sido más cortito. Ajá. Yo prometo que si continuamos me preparo algo para la próxima. Hay algo que creo, a ver si entiendo bien, él es como que le da muchísimo énfasis a Aristóteles en la lectura. Pero eso es Esto él del lo hace capítulo 2, por... ¿no?
está hablando? Eh, Sí, es en el capítulo 2. en realidad es como que está está entre el 2 y el 3 por ahí. Vale, es que yo Va, eso no lo... en realidad es la parte 1, porque me parece que por ahí, no sé si hubo por ahí un cortocircuito en la comunicación. Y había ¿Qué? parte 1 o capítulo 1, parte 1. Capítulo, claro. Con respecto al, Yo creo que entendí no, el capítulo 1. creo que dice, bueno, entonces fue error mío, perdón. No, igual, Claro, la próxima vez hay que especificar. Claro, sí. Es que se fue muy ahí como... Yo creo que fue de sección 1, capítulo 1, qué sé. Mm. Algo así. claro que era parte 1. Bueno, no importa. Pero bueno, ya que estamos, a ver, damos A ver, tú hablas de las otras pocos partes, da igual, si para eso estamos, que no pasa nada. Sí, en realidad Oh. el capítulo 1 tiene 3 partes. Yo estaba hablando de la 2 y la 3, donde como que de alguna manera él pone como a Aristóteles como por decirlo, como el único criterio válido en la psicología por la manera en que él lo presenta, ¿no? Mira, dame un segundo que ahí te lo busco. A ver, antes de que la busques de eso, quiero decir que Aristóteles, yo me puse a leerlo hace poco, el libro este de Metafísica de Aristóteles, y me pareció muy interesante después de 2000 años. O sea, decía cosas que perfectamente hoy en día podíamos estar hablando y podíamos estar... Y eso con cualquier otro filósofo. No. Platón. Y de hecho, alguna idea de Aristóteles se recoge en el curso de filosofía científica de Gustavo Romero. Y en el sistema materialista de Bunge y Gustavo Romero se parte también de alguna idea interesante de Aristóteles. Para que sepáis que parece ser que tiene más vigencia Aristóteles hoy en día de lo que a veces pensamos. Claro, y bueno, y eso es algo que a mí me llama la atención, porque por ejemplo, esto que está acá en morado es básicamente todo el capítulo 2 de Cantor, de cómo él dice que, bueno, Aristóteles inicia su psicología naturalista y que fue lo único que se hizo bien en psicología hasta que apareciera el periodo de oscuridad, ¿no? Pero eso me llama la atención porque en varios libros he encontrado la misma referencia. Por ejemplo, en la historia de la zoología experimental pasa lo mismo. O sea, Aristóteles fue como el primero en proponer unas clasificaciones útiles, Sí. y después como que de nuevo pasó lo mismo. Después, por ejemplo, en la relación con el empirismo inglés, que trabajó las leyes de contigüidad, contraste y semejanza, en realidad Locke las toma de Aristóteles también. Sí. Entonces, es como que Aristóteles es la verdad, ¿viste? A ver, sí, podemos caer en un buen ad hominem con Aristóteles la verdad, pero sí podemos decir que algunas cosas de Aristóteles son muy interesantes a día de hoy. No todas, ¿eh? Y bueno, sí, me llama la atención que es como que todas las aristas más relevantes en el desarrollo de la ciencia de distintas dimensiones siempre apuntan hacia él. Eso es lo que me llama la atención. Por eso me puse a leerlo Y- hace poco. Ah, bien. ¿Qué le pasaba a esta Y, persona por la cabeza hace 2000 años? Tengo que saberlo, tengo que leerlo. y es antes de Cristo Aristóteles, ¿no? Aristóteles, fíjate, que ya hablaba en su momento, antes que cualquier otro, de la división entre las artes y las ciencias. Para él Ah, la filosofía era como la ciencia en esa época. Es como que distinguía entre lo científico y lo no científico, y también entre la investigación básica y la aplicada, ya en ese entonces, con palabra evidentemente, pero que iba como, yo qué sé, que iba loco, iba, no sé, estaba dopado. sí, sí, era otra clase de plantas que ya se extinguieron, pero Sí, 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 sí. bien. Sí, pasa que, es decir, logró una sistematización del conocimiento demasiado útil hasta el día de hoy, o sea, eso es lo que llama la atención, creo. Y bueno, Pero ¿por básicamente qué? la diferencia... Pero ¿por qué fue? Porque tomaba una postura materialista y naturalista. Porque
en ese momento era como un periodo de plenitud en la edad clásica a Grecia, y en ese entonces estaban surgiendo las ciencias, ¿verdad? La filosofía estaba buscando las ciencias en la biología, en la antigua ciencia de ese momento. ¿Qué pasa? Que luego con la caída pues eso, de Grecia, la caída del Imperio Romano, el periodo medieval empezó a ser una época donde en vez de hacerse preguntas autocríticas, preguntas científicas y de crítica, lo que se empezaron a hacer más preguntas los humanos eran sobre la moralidad, sobre cómo se debían de comportar los seres humanos. Entonces esto sí que ha permitido, porque hay como estudios que demuestran cómo ha ido descendiendo y tal, y relacionan un poco la religión con algo muy importante para la especie humana, que es tratar de evitar de pelearse, y cómo la religión, mediante normas morales impuestas, disminuyó mucho la cantidad de guerras que hubo. Pero ¿qué pasa? Todo esto impedía la autocrítica, impedía también el avance de la ciencia, y se ponían muchas trabas. Y de hecho, a día de hoy, muchas cosas que a día de hoy, como los átomos, tenemos como algo innovador, esto es de hace muchos años, los átomos. ¿Ves a Lucrecio? Ese era un poeta, ¿verdad? Realmente no lo sé, pero Es que creo que era Lucrecio. Lucrecio era estaba citado por opinar igual que Aristóteles. Sí. Pues Lucrecio era un romano, o sea, un poeta romano, perdón, que escribió poemas sobre los atomistas. Los atomistas eran unas personas, unos filósofos, de antes de Aristóteles, creo incluso, fíjate, que le hablaban de los átomos. Y eran, no sé si eran dualistas o eran pluralistas, no me acuerdo, pero vamos, que eran como también materialistas, pero iban por otro lado, no eran monistas. ¿Qué pasa? Que hablaban de los átomos y se relacionaban y decían que los átomos eran la propiedad fundamental del universo, de estos, pero no tenían el objeto, o sea, no podían observar como tal. Entonces como que empezó a ser un pic regresivo. Se dejó de investigar por ahí en realidad. Y se perdieron casi todos los... Hasta luego, Cristian. Espero que la próxima vuelva. Se perdieron como todos los textos de los atomistas, pero Lucrecio en un poema recogió la idea de los átomos. ¿Qué pasa? Que luego, miles de años después, en el 1400, 1600, por ahí, un ladrón de conventos, o explorador de conventos, lo que hacía era visitaba documentos, visitaba conventos ya rotos o que ya no había nadie allí para encontrar documentos y preservarlos. ¿Qué pasa? Que encontró el poeta de Lucrecio, el poema de Lucrecio, y vio la idea de los atomistas y se fue expandiendo esa idea. Y se volvió a investigar sobre esa idea, sobre la idea de los atomistas. ¿Qué pasa? Que pasó de ser un pic regresivo a ser un pic progresivo. O sea, después de miles de años después empezó a dar sus frutos. ¿Qué pasa? En ese momento, Mach, que era un fenomenólogo, que ya lo hemos criticado aquí de cosas, decía que los átomos no podían existir, que los átomos eran una tontería porque no se podían observar. Pero ¿qué pasa? Que después con la física, con el descubrimiento de los átomos, con Einstein y todo esto, aún así Mach no aceptaba la idea de que los átomos existieran. Que él no lo podía observar por sí mismo, pero al haber métodos indirectos con la ciencia se descubrió que sí que tenía existencia los átomos en realidad, sí que eran materiales. Y entonces los átomos han constituido un gran pilar de la física moderna y de la física contemporánea hoy en día. Pero eran ideas de hace más de 2000 años. Fíjate lo importante que es guardar el conocimiento, lo importante que es mantener conservados los libros, todo este tipo de cosas, que en realidad una cosa de hace muchos años te puede llevar a nuevos descubrimientos. Creo que algo que vos dijiste, Cantor lo menciona, y es de alguna manera cómo el contexto sociocultural condiciona el avance del desarrollo científico. Claro. Porque según lo que vos decís, claro, es como que en realidad Aristóteles establece una
categoría útil para el estudio de los fenómenos biológicos y psicológicos, pero en los años posteriores a él, claro, vos me decís que por la expansión del pensamiento judeo-cristiano para evitar guerras, es como que se le dio más relevancia a por ejemplo, al estudio de los fenómenos morales antes que otros fenómenos de conducta, por ejemplo. Claro, y entonces las universidades pasaron a ser regidas por teólogos, por iglesias, por no sé qué. Entonces, el tipo de información que se aprendía, que el conocimiento que adquiría la población y los sabios de ese entonces, están relacionados con la religión. También con filósofos clásicos, pero sobre todo para coger ideas suyas, por ejemplo, la idea del demiurgo, de Platón, para incorporarlo en su teología. ¿Qué pasa? Que el conocimiento no es algo acumulativo, en realidad. O sea, si tú, por ejemplo, destruyas tu cerebro y tal, ese conocimiento que tú has adquirido a lo largo de tu vida se pierde, ¿sabes? Entonces, por mucho que Aristóteles hace muchísimos años hablara de esas cosas, si hasta el día de hoy no se han estado hablando, no se han estado desarrollando a partir de esa idea, pues claro, ahora aparecen nuevas o parece que son super innovadoras cuando hace muchísimos años que ya se hablaba de eso. Correcto. Sí, de hecho, bueno, no solamente para bien, sino también para mal. Hay Claro. una parte donde Cantor explica que, o sea, como que de alguna manera señala a Descartes como de alguna manera, no, perdón, no a Descartes, sino a los estudiosos posteriores a Aristóteles, que es como el periodo helenístico, que él dice como que es el nacimiento del dualismo más duro en la historia. Sí. Pero, por ejemplo, en varios otros libros se explica que en realidad el dualismo existe prácticamente desde que el hombre es hombre, Claro. porque es como una forma de pensamiento muy fácil, muy primitiva, simplista, es decir, como que toma el camino fácil como explicación de las cosas que percibimos. Entonces es como que plantea que en realidad es prehistórico el pensamiento dualista. Claro, pero también el monismo y el pluralismo, en realidad. El pluralismo es el que menos conozco y tal, pero el monismo, dualismo, sí que han sido más típicos de hace muchísimos años. Es el que se ha dejado más de lado muchas veces. Sí que es verdad. Genial. Bueno, y acá básicamente como que plantea la parte más relevante de ese capítulo, es donde se clasifican las plantas, los animales y el hombre. Y lo que dice Cantor es que básicamente solamente tienen diferencias de grado. Es decir, no tendrían diferencias tan así cualitativas, sino que las diferencias son en los niveles de organización o complejidad, porque Claro. por ejemplo, parte de las plantas dice tienen funciones nutritivas, los animales tienen las nutritivas de movimiento y discriminación, fíjate cómo lo plantea, y el apetito. Y por último el hombre, donde además de las anteriores tiene las funciones de pensamiento y razonamiento. Entonces, como que plantea que este mismo desarrollo de organización es análogo al que él establece entre la conducta biológica y la psicológica, Claro. que ambas son biológicas, pero la psicológica tiene un nivel de organización mayor. Sí, además que al final los tres son seres vivos. O sea, Claro, porque él dice Claro, como que exactamente. lo único que yo sí que cambiaría de ahí, originalmente significaba livingness, como la cualidad de estar vivo, de claro. ser vivo, digamos. Después los Eso que helenistas dice Alan, lo empezaron a eso que dice traducir Alan es como alma. importantísimo. Claro, ahí está. Justo eso que dice Alan es importantísimo porque, claro, el concepto de sige en Aristóteles era movimiento, no tenía una connotación mística. Claro. En cambio, después sí le dan esa connotación. Pero es por cómo se interpreta. Es decir, si tú tienes una interpretación del mundo no naturalista, las explicaciones que vas a estar dando de fenómenos naturales no van a ser naturales. Por ejemplo, yo, con respecto a una persona súper mística y súper religiosa, la lluvia la vamos a explicar de manera totalmente distinta, aunque sea el mismo fenómeno natural. Él la va a explicar como, yo qué sé, como un regalo de Dios para que las plantas, no sé qué, ¿no? Porque eso, voy a decir que es la concentración de los aires que se condensan y con el vapor de agua pues, se precipita por la ley de la física. Pero es el mismo evento, pero no es lo mismo. Sí. No es la misma Él explicación estaba que se haciendo está dando. hincapié en la cuestión histórica, me parece, porque, bueno, justamente como los tratados de Aristóteles, los originales, no sobrevivieron. Lo que sobrevivieron fueron los apuntes que él hacía de las clases que daba. Claro. Entonces, bueno, como eso fue redescubierto
en la Edad Media, digamos, ahí como que según Cantor lo tergiversaron o dieron su interpretación, ¿no? Es el problema de la fuente secundaria siempre. O sea, toda la ciencia depende del machete de Aristóteles. Qué maravilla. Qué genialidad. Bueno, y después un poco el capítulo cierra dando como un breve resumen de lo que él considera el inicio de la ciencia psicológica, donde, bueno, la etapa de la psicofisiología, donde básicamente, bueno, aparecen como los primeros reduccionismos donde el pensamiento es sustituido por la función del cerebro. Después donde aparece la psicofisiología y la cuantificación, acá ya te habla de Fechner y la ley de Weber-Fechner, ¿no? De la percepción. Después, bueno, un poco plantea Wundt acá. Me extraña que no lo haya mencionado Pavlov, pero bueno, directamente salta a Wundt. Y por último, ya directamente salta al funcionalismo, es decir, cómo la psicología se empieza a influenciar por las ideas de Darwin. Es otra cosa que me llamó la atención. Cantor también se formó en el funcionalismo, pero lo que dice al inicio del libro es que él no retoma ninguna idea funcionalista, ¿no? Sí, creo que originalmente la propuesta se llamaba psicología organística, después cambió a interconductismo. Mm. Yo para la reunión que viene, si puedo, voy a hacer hay un artículo que hace como una introducción a la obra de Cantor en general, si puedo la preparo. Uy, genial. Fantástico. Bueno, y eso era nada más. Lo nombra a Pavlov después cuando dice lo de la revolución conductista y eso. Sí, más adelante lo menciona, sí. Pero lo menciona como muy al pasar, lo menciona como más que Sí, muy nada al por pasar, dar a sí. entender una pincelada del condicionamiento. Pero bueno. Pero es curioso porque en realidad puede haber hecho su trabajo sin Descartes. Sí, en el concepto de reflejo, ¿no? Del arco reflejo, sí. De hecho, Descartes, o sea, mucha crítica a Descartes, mucho no sé qué. Pero en verdad hizo que avanzara mucho la psicología. La idea ¿Ahora de... se cortó? ¿Me estás escuchando? Ah, Ahí sí te escucho. Ahí sí. que mucha crítica a Descartes, pero Descartes permitió que avanzara mucho la psicología. Separando la parte, digamos, animal y la parte del alma. Porque él quería explicar mediante los mecanismos, como la estatua de un jardín, cómo funcionaba el comportamiento humano. Pero ¿qué pasa? Que por el tema de la religión, por el tema de que no iban a aceptar que era una explicación tan naturalista de la conducta, tuvo que hacer la separación y añadir el alma. Entonces, en realidad era más bien como para protegerse que para otra cosa. Me pareció curioso. Sí. Sí, o sea, él no podía dar una explicación materializada de los fenómenos psíquicos. No podía por su contexto, ¿no? O simplemente no había variables que pudieran ese tipo de explicaciones. Si hubiera estado en la Grecia helenística, sí hubiera podido, por ejemplo. Qué bravo, es verdad. Es verdad. Claro, Bueno, y no tengo más aportes yo. es curioso eso que a todos a todos los nombra mentalistas, ¿no? Cuando a Darwin, a Morgan, a todos mentalistas. Por ahí. Y lo son realmente. Sí, a Romanes, Morgan, Darwin. Que seguían insistiendo, según él, en buscar las mentes de los animales. Y esquinas también. Fíjate qué curioso que Esquinas decía, no hay que hablar de las mentes, sino que estaba terminado. Pero lo que hacía era reoperativizar esos
Estos eventos que ya se hablaban de antes de mentalistas. Ya como la connotación de eventos privados, probables, no sé qué. En realidad esa era otra distinción. Bastante para lo que pasa en la ciencia. ¿Qué os ha parecido interesante Cantor? Me ha gustado bastante. Pero más que Watson o más. Mira, yo en Presión, mucha realidad presión. No, a ver, es que en realidad yo no es que hago una elección de autores, yo más bien lo que trato de hacer es de depurar los conceptos que tienen y encontrar una constante. De hecho, mi autor conductista clásico es Hunter, en realidad. Porque Hunter, por ejemplo, a nivel experimental, dio muchas herramientas para Maurer, para la teoría bifactorial. Hunter también tiene una teoría sobre el lenguaje muy parecida a la que tiene la RFT, por ejemplo, hoy, y eso que es antiquísimo. Y sin embargo, no suele ser como muy reconocido Pues ya, entre los clásicos. pues ya nos Pero a mí, por explicará un ejemplo, poco de ese él, la autor verdad. es uno de los que más me gusta. De hecho, mirá, ahora justo te muestro antes de cerrar el cuadro, una breve comparación que estaba haciendo para que te fijes, mirá. Déjame ver que te lo encuentro en esta parte. De hecho, por eso a mí también me gustan esos artículos que hacen como lecturas generales de las obras, para yo también entender cómo evoluciona el pensamiento de un autor y contrastarlo con las cosas que existen hoy, pero yo no busco vacas sagradas, jamás. Espera, acá está, mira, fíjate esto. A ver si lo puedo mostrar acá, una ventana. Este sería. Mirá, por ejemplo, ahí lo alcanzás a ver. Ahora No sí. sé Ahí si se se ve. cargó ahí. Fíjate, análisis por factor. La psicología es, fíjate que en el funcionalismo, punto intermedio entre ciencias naturales y sociales. En Watson, una ciencia natural. En Yerkes, una rama de la biología. En Boswell, ciencia del comportamiento de los organismos en la medida que exhiben mentalidad. Ajá, ¿y cómo explica la mente? Como comportamiento en el que ciertas actitudes se reorganizan en discriminación atencional. Entonces vos fíjate cómo en varios puntos van coincidiendo. Tony, por ejemplo, ciencia que estudia el comportamiento complejo, que él lo resume en la idea de decimation o decimación. Mary Calkins, fíjate esto, ciencia que estudia la interrelación entre el organismo y su entorno. Hostia. Fíjate que Mary Calkins se acerca mucho al interconductismo o a la noción actual de lo que es conducta, Sí. ¿no? Fíjate, ¿no? Que inclusive María Jesús Froján lo dijo cuando estuvo en ITECO, conducta no es acción, es interacción. Bueno, Mary Calkins lo propone en un texto que se llama El verdadero conductismo psicológico. La respuesta es la acción. Ah. Y Después Hunter, la interconducta sí que es la interrelación. mira esto, Hunter, ciencia de las leyes que gobiernan la acción humana. ¿No se parece a Skinner eso acaso? ¿Eh? Qué curioso. Entonces Kirkpatrick también tiene una. Bueno, entonces yo lo que voy analizando entre todos los sistemas conductistas son cómo definen la psicología, su objeto de estudio, qué métodos han utilizado y cómo entienden el elemento psicológico. Para Engel era cognición, voluntad, afecto y conación o conciencia, como le llamaban ellos. En Watson era más bien un esquema unitario la respuesta animal. Después, por ejemplo, en Yerkes simplemente, fíjate, lo psicológico es un fenómeno biológico, tal como estábamos viendo en este libro de Cantor. Mira, él hablaba de la función de relación, la relación entre el organismo y el ambiente. Es decir, yo por eso en realidad lo que voy haciendo es decir, bueno, a ver, entre todos los sistemas clásicos, neo y contemporáneos, ¿cuál es la constante que se va repitiendo? Y en base a esa constante trato de entender de qué se trata el conductismo, ¿no? ¿Me sigues? Sí, sí. Eso es básicamente lo que a mí me interesa cuando estudio. No es que me pongo a elegir entre uno u otro autor, sino que digo, bueno, a ver,
todos estos autores han definido la conducta. ¿Qué tienen en común? X cosa. Bueno, ¿será que eso es más razonable que lo demás? O por ejemplo, esos textos que se llaman los presupuestos de una psicología conductista. Lo tenés en Hull, lo tenés en Tolman, lo tenés en Bodwin, lo tenés en, bueno, en muchos. Yo lo que hago es, los resumo, los pongo en un esquema, los comparo y digo, mira, en 7 características se relacionan y en otras no. Bueno, descarto las que no y establezco la constante. Por eso es básicamente así los voy estudiando. Sí, está buenísimo, sí, por eso se ven las similitudes. Por eso yo también antes decía las similitudes que hay entre interconductismo y radical. En algunos puntos es muy similar. Lo que más diferencia de esos dos es que el interconductismo trata más de cómo estudiar los psicólogos y cómo es la metodología que estoy diciendo antes. Y el conductismo radical es más de experimentación, más de aplicar, de modificar el objeto, además de ese tipo de cosas. Es donde más los diferencia. Por eso siempre dicen eso de que Cantor no investigó experimentos. Es que no le hacía falta tampoco. Okay. O sea, yo creo que lo Sí, importante además... también es como saber qué aporta cada sistema y cómo emplearlo o cómo usarlo. Como... ¿Qué sacas de Eso ello, básicamente? eso también te iba a decir, el pasado, a la luz de las cosas que se conocen hoy, por ejemplo, todo lo que es anterior a Skinner fue fundamentalmente aportes experimentales para entender lo que es la respuesta respondiente o la adquisición de los miedos o ese tipo de cuestiones, pero por ejemplo llegó hasta ahí, ¿no? Ahora sí se pueden hacer críticas, por ejemplo, a qué nivel tenía la construcción de su sistema filosófico, qué tan organizado estaba su sistema psicológico, que bueno, esa es otra, por eso es que es como que la diferencia entre la filosofía, el análisis experimental y el análisis conductual aplicado se ha ido generando de manera muy desigual a lo largo Sí. de los autores y las épocas. Entonces, como que después uno al leer tiene que ir haciendo un esfuerzo para ver qué se reserva, qué no, qué se transforma, ¿no? Yo pienso que los problemas más grandes de la psicología son filosóficos ahora. Creo que es lo que menos base hay ahora mismo en psicología. Sí, mismo yo acá en lo de Cantor, esto, la formalización, no sé si en otra obra lo trabaja, o acá en esta obra más adelante, pero viste que no pone No la tales esperes, axiomas, no la esperes. no formaliza. Hace una semi-formalización. Para mí, de Cantor es lo más o menos más formalizado de los conductismos clásicos que hay. Más riguroso, más claro. Pasa que Y, ponele, tam- y tam- cambia el ER por el E y usa la flecha que, bueno, en lógica significa la bicondicional, sí, la que es hacia los lados, pero no lo está usando en ese sentido. Entonces claro, ya es usarlo de una forma vaga, porque no significa sí, solo sí, como en lógica. por eso que Solamente lo está usando para hablar de interacción, que eso pasa en el conductismo radical también. A veces las flechas se usan como condicionales, a veces se usan como causalidad, a veces se usan como, no sé, secuencia temporal. Entonces se usa de tantas formas que no hay una ¿Podéis formalización recomendar correcta. fuentes para saber qué significa todo eso? sí, claro. Sí, te podemos pasar después por el grupo. Monsterium, creo que la simbólica de. Que sea ligerito, por favor. Es ligero, es Vale. cortito. Que tenga menos de 100 páginas, por favor. Me lo compré yo, o sea, a mí me da una pereza tremenda, pero. ¿Puedes repetir, por fin? Monsterin, que es un filósofo científico muy español, creo que es argentino. Creo que es Eh, chileno. lógica simbólica, lógica de primer orden, algo así. Algo así es. Paso si Vale. quieres. Por ahí te lo. Vale, Sí, gracias. yo después por el grupo paso también otra fuente. ¿Vos ese Se cortó. Se cortó Frank. tema lo manejás bien, Alan? Se cortó tu Sí, le audio. estaba preguntando a Alan si... ¿Ahí se escucha? Ahora sí, A ver. Bien. ahora no. Sí, Ahora lo que sí. le estaba preguntando a Alan es ¿se escucha o no se escucha?
Como que se corta, me parece, se entrecorta. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, mi pregunta era, Alan, ¿qué también maneja el tema de esas relaciones con símbolos para así nos da una clase o nos explica algo? Yo estoy un poco flojo de papeles con eso. No, bueno, esto yo lo conocía muy por arriba y con el curso de Gustavo Romero que hicimos con Adrián, ahí empecé a conocer un poco más en profundidad, pero no, soy no el Estamos novato más en o menos esto. al mismo nivel, no te esperes gran cosa. Por eso después te puedo recomendar las fuentes que él dio y también están los videos en YouTube, viste que él está en la introducción. Pero bueno, es un tema muy complejo, hay mucha bibliografía. Pero ahora estoy leyendo un artículo en el que también tratan de formalizar, por ejemplo, los procedimientos operantes de laboratorio con reducirlos a lógica formal, a lógica proposicional. Verdadero, falso, las conjunciones, las disyunciones. Pero eso es lo que Eso está permite, buenísimo. eso es lo que permite, para que os hagáis una idea, es saber si os están engañando en las conclusiones. Porque muchas veces de unas premisas, Sí. o sea, no se desprenden unas conclusiones, pero los científicos extraen unas conclusiones que no extraen en realidad. O, por Podríamos ejemplo, hacer una reunión para hablar de ese tema en particular, claro, al menos de lo que entendemos. Después también estaba leyendo Gerardo me pasó una formalización que hizo él de la teoría operante. sí. Está bueno también. Estoy tratando de entenderlo, lo estoy releyendo. Me pasa igual, me lo pasó y dije, uff, Explícanosla, por favor. No, bueno, él trata de generalizar, por ejemplo, el principio de contingencia de 2 términos, de 3 términos, la generalización, todo formalizándolo así, en lenguaje formal. Es bastante extenso. te lo estaba antes mostrando, ¿sabes? Es como una hidra de 8 cabezas. Si la ¿Lo estás cortas leyendo una, vos salen también, otras. Adrián? ¿Lo estás leyendo vos también, Adrián? Claro, a mí me lo pasó hace ya. Ah. Sí, a mí me lo pasó hace poco y bueno, estábamos hablando de eso. Si me explican eso, ya me puedo morir en paz, ya, por favor. Tienes que hacer tú con tu razonamiento. Bueno, él trata, lo que hace es axiomatizar, es tratar de, bueno, un lenguaje formal consta de términos primitivos, después de reglas que relacionan esos términos y objetos extralingüísticos que son los que se relacionan a través de esas reglas. Esos términos Tenés son las reglas los que permiten interpretar cosas que no son de lenguaje matemático. Por ejemplo, refuerzo lingüístico. Claro, por ejemplo, a veces se discute si es refuerzo, reforzador. Bueno, vos podés al reforzador llamarlo R, no hace falta ni que le pongas, y que lo llames reforzador, ¿entendés? Y después vos, a partir de esa R y de otros términos así que no significan nada en sí, pero vos se lo vas atribuyendo, Vos le das un establecer significado. establecer reglas sintácticas que permiten combinar esos símbolos. Esas combinaciones, cuando son válidas, se llaman fórmulas. Y cuando vos derivas fórmulas de otras fórmulas, se llaman Fantástico. deducciones. Y son axiomas, se derivan teoremas. Entonces, Gerardo lo que hace, propone axiomas y trata de derivar teoremas, que serían las definiciones de cada principio. Teorema es algo que se puede deducir. Las Claro, es una premisas. fórmula que se deriva de otra fórmula, se deduce de otra fórmula. Claro. Como el Qué teorema de maravilla. Aristóteles, el teorema no sé cuánto es. El teorema de Aristóteles, ¿sabes? El teorema de Pitágoras, este tipo de cosas, que siempre es así. Ya está, y no hay. O sea, si en una lógica, digamos, que tiene es que ese razonamiento que tú vas siguiendo para explicarlo tiene esa lógica detrás y que tú no puedes relacionar esos eventos de manera totalmente arbitraria o que, Claro. sino que tienen que tener una coherencia, una congruencia. Y eso es lo que permite, digamos, no solo crear mejores abstracciones, sino comprender lo que estás leyendo. ¿Sí? Y que no sea algo ambiguo, básicamente. Algo preciso. Claro, y eso también, bueno, la lógica proposicional, por ejemplo, vos se reemplaza a un enunciado como, por ejemplo, el reforzador, esta es un estímulo que hace tal cosa. Eso lo puedes simbolizar como P. Y después tenés otro enunciado que dice algo distinto, eso lo formalizás como Q. Entonces, pues, por ejemplo, si vos querés saber si P y Q son verdad, solo es verdad cuando los dos son verdad, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces ahí se forman las tablas de verdad,
en este artículo que yo te digo, hacen eso, hacen la tabla de verdad para los procedimientos operantes. Claro, por ejemplo, un razonamiento formal es reforzador, solo un reforzador cuando aumenta la probabilidad de una conducta específica. Entonces, si, P solo si Q. Entonces se debe cumplir Q para que se cumpla P. Entonces tú primero tienes que observar si de verdad aumenta la conducta, la probabilidad de esa conducta. La estudias en muchos ensayos y si aumenta de verdad la probabilidad, tú sabes que eso es un estímulo reforzador. Lo que ha, O, lo claro, que o previamente. cuando los dos son falsos, cuando Claro. no P y no Q, eso también es dado como resultado verdad. Que es Claro. lo que se llama relación funcional en psicología, que si vos presentas un estímulo, aumenta la conducta, o si lo retirás, disminuye, por ejemplo. Esa sería la bicondicional. Si no cumplen las reglas semánticas, entonces no es un estímulo reforzador. Si no aumenta la probabilidad, si la disminuye o se mantiene igual, no puede ser nunca un estímulo reforzador. Entonces tú sabes precisar entonces cuál es un estímulo reforzador y cuál no. Claro, y de ahí podés deducir, por ejemplo, la definición de reforzador positivo y de negativo. Ujú. Bueno, eso es lo que yo, me parece Cantor cuando usa el bicondicional no lo usa así en ese sentido, lo usa como para indicar interacción. O cuando habla de campo, por ejemplo, el campo, no sé, en física, en teoría de campo son ecuaciones que las que hizo Maxwell para representar los descubrimientos de Faraday, pero son ecuaciones que son re complejas y no sé si en el interconductismo usan ese tipo de ecuaciones para hablar de lo que dicen, ellos llaman campo. ¿No? Me parece que no es lo mismo. Tampoco, también te digo, no sé si tiene que ser exactamente lo mismo, que sea diferente, pero a lo mejor pueden tener otras complejidades, pero sí que es necesario unas ecuaciones. Por ejemplo, en los libros de aprendizaje de la UNED te ponen ecuaciones de comportamiento. La igualación. Te ponen, por ejemplo, una ecuación que lo que es una formalización matemática de evento que tú puedes observar en la realidad cuando las condiciones. Oh, Frank, Adiós, Frank, nos vemos. Nos Espérate, vemos, Fran. nosotros ya nos vamos. Vayas Sí, ahí. yo me voy retirando, que acá queda un poco de sol y voy a salir a caminar. Venga, Alan, que vaya muy bien.